Cybersecurity Conference by CISA, Empowering Digital Evolution. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el cierre. Creo que estamos teniendo un problemita técnico. Denme un segundo. Hoy sí, ya estamos acá. Muchas gracias a todos. Buena tarde a todos. Un placer tenerlos acá, acompañarnos en este cierre, ¿verdad? Esperamos que esta charla sea de gran importancia para este mundo de ciberseguridad. El día de hoy nos van a acompañar dos panelistas en el medio, que uno de ellos es Miguel Sendales. Miguel Sendales es ingeniero comercial, especialista en gerencia de proyectos de telecomunicaciones e ingeniería, especialista en soluciones de ciberseguridad empresarial. Cuenta con 17 años de experiencia en Claro Colombia y ha desempeñado los roles de diseño, infraestructura, redes móviles, proyectos de integraciones de servicios cloud, data center y ciberseguridad. Actualmente desempeña el cargo de gerente de ciberseguridad de producto de B2B y B2C, con énfasis en soluciones de ingeniería convergentes, desarrollos a la medida para el sector financiero, mitigación de fraudes, experto en arquitectura y diseño de redes. Y nuestro siguiente panelista también, Boris Vázquez, posee una sólida trayectoria en ciberseguridad, asesorando a organizaciones de infraestructura crítica y grandes empresas en Latinoamérica. Actualmente trabaja para la compañía de TX1 Networks y trabaja estrechamente con ejecutivos C-levels y gerentes de planta y equipo de ingeniería para diseñar y ejecutar estrategias de ciberseguridad alineadas al negocio. Ha trabajado bajo los marcos regulatorios ISA IS 62443, NIS y NERC-CIP, ayudando a las organizaciones a transitar desde enfoques reactivos hacia modelos de gestión de riesgos medibles. En TX1 lidera iniciativas de estrategia tecnológica y desarrollo de mercado para escalar y presencia regional. Él adopta la tecnología Zero Trust, segmentación de redes, visibilidad de activos, gestión y vulnerabilidades, prevención de amenazas. Muchas gracias, Boris y Miguel, por acompañarnos en esta charla, ¿verdad? Una charla importante que consideramos que hoy en día la ciberseguridad en OT pues no tenemos esa visibilidad clara, ¿verdad? No sé si quieren ustedes agregar algo más de la presentación, de sus estados, si se me escapó algo por ahí, que ustedes pues tienen un amplio conocimiento o quieren dar algunas palabras de bienvenida también. Gracias Eddie por la invitación. Así que nada, todo muy bien con la presentación, así que gracias también a todos quienes nos escuchan. Así que de nuevo, feliz de estar acá y esperamos que sea grato esta conversación, ¿vale? Gracias, Boris. Miguel. No, agradecer al equipo de CISAB y a ti por la invitación. Tenemos mucha tela que cortar en este espacio. Seguramente el espacio se nos va a quedar cortico para todo lo que hay que hablar, pero lo interesante es que ojalá cada uno de los que nos están escuchando y nos están viendo se lleven también esa semillita de la importancia de la ciberseguridad OT y cómo esos entornos robustos finalmente son los que le dan crecimiento y productividad a todas las industrias a nivel mundial. Y hay que pararle bolas a ello. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿verdad? Y quiero hacerles una pregunta a ambos, y es la siguiente. ¿Consideran que la ciberseguridad OT es crítica hoy en día? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es su punto de vista? Boris. Sí, claro. Sí, bueno, hoy día la ciberseguridad en entornos de infraestructura crítica es sumamente fundamental. O sea, cada vez vemos que hay más incidentes, ¿no? Hay más
ciberataques que impactan a todo tipo de industrias. Entonces hay una preocupación muy grande por proteger estos entornos que tal vez hace 15 años atrás o 10 años atrás, estos entornos estaban, ¿no es cierto?, aislados o no estaban tan expuestos. Hoy día cuando vemos temas de convergencia, cuando vemos que los sistemas se están interconectando hacia la nube o se están conectando hacia otras redes, obviamente hay una exposición, una exposición mucho más amplia, una exposición mucho más grande hacia los ciberataques. Entonces es fundamental hoy, tenemos que pensar que las operaciones muchas veces inclusive de un país dependen en gran medida de las infraestructuras críticas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de incidentes en el sector de energía eléctrica, por ejemplo, tiene un impacto directo en la economía de un país o en la operación, en el funcionamiento de un país. Lo mismo en los sistemas de transporte, los sistemas de agua potable, los sistemas de comunicaciones. Entonces es un tema importante que se ha venido desarrollando cada vez con más fuerza, y obviamente esto es algo que vamos a seguir observando, sobre todo en materia de ataques, amenazas, incidentes. Entonces es muy importante hoy al menos sentar una buena base, una buena estrategia de ciberseguridad que vaya más allá de la visibilidad hacia precisamente tener mejores capacidades de protección y resiliencia, ¿no? Entonces, hoy día para mí, si me preguntas, es fundamental abordar la ciberseguridad en este tipo de entornos, tanto en infraestructura crítica como en entornos industriales. Gracias, Boris. Miguel, ¿tu punto de vista? Yo creo que esto ha venido siendo evolutivo, porque hace un tiempo algunas empresas hablaban de ciberseguridad como la necesidad de proteger, y su protección estaba más ligada hacia dispositivos, servidores y algunas capacidades más allá de la conectividad. Pero a medida que pasa el tiempo, creo que las industrias, empezando por la industria europea y que viene hoy capilarizando muy bien la industria americana, son más conscientes de la necesidad de la ciberresiliencia. Y de ahí parte ese término. Toda aquella continuidad de negocio, toda aquella condición que nos permita entender que la seguridad no es solo para servidores, computadores, para nube, sino que los PLCs requieren seguridad. Las conexiones y los firewall de orden requieren seguridad. Y llevándolo incluso mucho más al día a día, como lo mencionaba Boris, es entender que la ciberseguridad de OT vive en nuestro diario transcurrir. La energía eléctrica, el agua, el internet, y poniéndonos escenarios, ¿qué pasaría si nos quedáramos fuera de servicio de internet por 2 días? Más allá de la caída de la bolsa y de la caída de todo lo que tiene que ver con las acciones, es un contexto que en ocasiones no somos conscientes, y a este va un término hermano que es la ciberguerra, que de esto sí que estamos escuchando mucho en noticias, pero muy pocos entendemos que detrás de cada ataque de nación contra nación hay ataques cibernéticos que ocurren. Antes de que se dispare la primera bala, está apareciendo un ciberataque contra los servicios públicos y demás. Y llevándolo a la condición de las empresas, obviamente esa es la carta que les va a permitir la subsistencia. Es la posibilidad que les va a dar de poder seguir produciendo, prestando su producto, su servicio, pero lo más interesante de ello y es manteniéndose en el tiempo, porque la seguridad en efecto no es de IT ni de OT, sino que la seguridad realmente es del diario vivir. Gracias, Miguel, por esa anotación tan importante. Y eso me lleva a preguntar o ver su punto de vista. A nivel de ciberseguridad OT, las empresas, hemos escuchado el término de air gap, ¿no? O sea, estar aislados totalmente, la industria dice, no, estoy aislado, no estoy conectado a internet. Basado en ese tema de air gap, ¿consideran ustedes que el aislamiento total es una estrategia viable hoy en día
en los entornos industriales o debemos asumir que ya vivimos en un mundo conectado, como tú lo has dicho, Miguel? ¿Qué piensan de ese término air gap en entornos industriales? Bien, voy a tomar la palabra ahí. Se hizo en 2025, en abril de 2025, se celebró en Dubái un evento precisamente orientado a la gestión de riesgo y de ciberseguridad para los sistemas ciberfísicos, ¿no? Y se presentó un informe precisamente de Gartner, donde a Gartner habla que el mundo ya no está, las redes industriales y los sistemas ciberfísicos están dejando de estar air gapped o aislados, ¿no? Entonces estamos hablando, se abandona ese enfoque de redes aisladas, de sistemas aislados, y ahora obviamente se están conectando cada vez más entre diferentes niveles. Entonces cada vez vemos que se está ampliando de nuevo esa superficie de ataque porque los sistemas están enviando datos, se están conectando a otros sistemas, se está enviando telemetría porque lo que buscan las industrias es poder tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? Poder tener datos, hacer una analítica, hacer inteligencia de datos, correlacionar información para poder tomar mejores decisiones en términos de desarrollo de producto, en términos de eficiencia. Entonces eso hace que los sistemas obviamente abandonen ese modelo antiguo, ¿no es cierto?, de estar completamente aislado a un mundo más conectado, y obviamente abre una enorme brecha, ¿no es cierto?, amplía enormemente la superficie de ataque. Entonces es un modelo que se estaba abandonando, estamos en una transición donde se abandona el modelo clásico de estar aislado hacia un modelo más conectado. Entonces hay que obviamente, en esa transformación, ¿no es cierto?, digital, hay que abordarla con una buena estrategia de protección, porque es una tendencia, o sea, vemos esa transformación digital y vemos ese cambio importante en ese modelo. Gracias, Boris. Yo creo que hoy estamos en un mundo hiperconectado. Lo que pasa es que estamos hiperconectados según la latitud y según el lugar donde estemos en el mundo. Y hay países, hay organizaciones que están mucho más desarrolladas, mucho más tecnificadas, y partamos de lo más simple: las barredoras, los servicios estándar de limpieza y de higiene dentro de la organización ya tienen condiciones digitales. Pero vemos el otro extremo y veo que hacia allá va tu pregunta, Eddie, y hay otras organizaciones que quieren tener estrictamente lo necesario conectado a la red, precisamente buscando ciberataques. Y desde Claro Colombia, que es la compañía que represento, nos enfrentamos a ese reto todos los días. Mucha gente dice: venga, es que yo no quiero conectar nada de mi cliente a la nube para que no me lo hackeen. Yo quiero seguir haciendo las cosas a mano y desconectadas. Pero fíjense que cuando hablamos de transformación digital cibersegura, estamos hablando precisamente del contexto de todo hiperconectado, pero también todo hiperseguro. Y cuando queremos dar texto de hiperseguridad, lo que tenemos que decir es que todas las cosas tienen que estar conectadas. En la industria es necesario que estén conectadas, porque aquellas compañías que se quieran quedar rezagadas y por proteger sus activos, dejarlos desconectados de Internet, pues van a seguir haciendo la tarea muy manual, muy artesanal, y en el mediano plazo pues obviamente no van a ser costo eficientes ni competitivas, versus organizaciones que pueden automatizar su cadena productiva, su línea de ensamble, su línea de embalaje, su línea de comercialización, donde al final para nuestro mundo de Internet, como ya lo sabemos, todo está identificado con una dirección IP en el mundo digital. Llámese como se llame. Por ende, yo no veo viable, yo incluso creo que es un sofismo creer que una organización en el mediano plazo puede subsistir sin tener un proceso de transformación digital cibersegura. Gracias, Miguel. Excelentes respuestas de ambos. Y vamos a entrar al tema de la tríada de ciberseguridad. Todos conocemos la tríada de ciberseguridad, la hemos aprendido o la conocemos como confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿no? Miguel, tú que has tenido más experiencia tanto en el campo IT y Boris tiene más experiencia en el campo OT,
a nivel de triada de ciberseguridad, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo vemos del mundo IT y cómo lo vemos del mundo OT? Ahí sí Ok, dejo quien desde el quiere mundo iniciar. IT, yo Listo. arranco desde IT, que es mi expertise, y el expertise de Boris, que es OT. Entonces, desde el mundo IT, y yo quiero que lo vean desde una telco, porque yo sé que cada uno nos paramos desde nuestra industria. Tenemos gente conectada de banca, de retail, de servicios. Entonces, mi vista es una vista telco. Y desde la organización que represento venimos haciendo procesos de transformarnos de una telco a una telco digital. Y en ese proceso hay muchos cambios. De entrada, la misma digitalización, automatización, eliminación de algunos activos digitales muy, muy viejitos que no le aportan a la operación, pero también esa triada se convierte en el mapa de ruta, porque casi que la convierto como una radiografía. Esa triada me permite ver cómo está mi entorno de data center, cómo está mi entorno de nube, cómo está mi infraestructura crítica de servicios móviles. Y nosotros que tenemos aquí una de las telco más grandes del país en los diferentes frentes, nos reta no solamente a cuidarnos nosotros como organización, per se, sino a cuidar a todos aquellos que se enchufan a la infraestructura. Y para nosotros se volvió parte de la validación, porque la confidencialidad, la integralidad y la disponibilidad, nosotros le pegamos un eslabón extra a esa disponibilidad, y es la visibilidad y el controller de las operaciones. Desde IT nos ha funcionado muy bien porque pasamos de tener servicios pegados telco a tener servicios conectados y servicios que nos permiten incluso una venta cruzada de servicios, donde yo vendo, ya no vendo cableado pelado o conectividad pelada, sino que vendo conectividad cibersegura. Ya no vendo capacidades de nube, sino que ahora vendo SASE. Ya no vendo líneas celulares, ahora vendo celulares encriptados para gobierno, para entes gubernamentales, pero también lo más interesante dentro de esa triada es lo primario que nos permite hacer, y es entender que así como la telco necesitamos confidencialidad, integralidad y disponibilidad, todos aquellos que se enchufen deben recibir la misma sombrilla de beneficio. Entonces, para mí desde IT es básico, desde la normativa, aplicar los tres frentes, pero también desde los microcontroles. Cuando hacemos gestión de activos, análisis de vulnerabilidades, las pruebas éticas a todo nivel, uno siempre se encuentra cosas. Por más seguros y por más estructurados que tengamos los servicios, siempre hay algo que se queda por allí, un puerto, una IP, una conexión, un server de QA, que en esas validaciones específicas nos permite entrar a meterlo en orden, a hacer las modificaciones necesarias, y que esa triada perfecta finalmente nos permita cumplir la oferta de valor no solo interna, sino hacia los clientes. Muchas gracias, Miguel. Boris, del punto de vista OT, ¿cómo podemos ver esta triada? Bien, bien, desde la ciberseguridad en OT, la triada se mantiene, pero tiene un orden de prioridad diferente. Tiene un orden de prioridad distinto porque en IT la triada, ¿no es cierto? Tal vez lo más importante es la confidencialidad, ¿no? Luego la integridad y finalmente la disponibilidad, mientras que en tecnologías operativas, en entornos industriales, en infraestructura crítica, la prioridad máxima es la disponibilidad. De hecho, en el sector de energía, por ejemplo, se deben cumplir con ciertos entrega, ¿no es cierto?, de servicios de un 99,9%. O sea, el orden de falla es bajísimo. O sea, la disponibilidad es algo que es sumamente importante, garantizar que los procesos, garantizar que las operaciones, que los sistemas, que las plantas continúen operando, ¿no? Es lo primordial. Ahora, obviamente, lo que se busca es, hablando, ¿no es cierto?, en materia de ciberseguridad, es la protección de estos sistemas frente a amenazas, ataques que puedan generar alguna disrupción, ¿no? Por ejemplo, ransomware, ¿no? Es algo tan delicado y tan complejo que hoy día ya tenemos obviamente un nivel
mucho más amplio, una concientización mucho más amplia en materia de ciberseguridad, producto de este tipo de amenazas o ataques. Entonces, de nuevo, la disponibilidad en el sector, en el mundo OT, es lo primordial, ¿no? Y ahí obviamente se implementan estrategias, ¿no? Para poder tener una mayor disponibilidad, por ejemplo, segmentación, una correcta segmentación de las redes OT, tener alta disponibilidad, redundancia, ¿no es cierto? Protección de los sistemas de emisión crítica, protección de los sistemas SCADA, los PLCs, ¿no es cierto? Entonces eso es algo clave, ¿no? Entonces la idea es obviamente siempre mantener la operación. Inclusive me ha tocado ver en algunas industrias, en algunas empresas que hemos hecho evaluaciones de seguridad que algunos sistemas están infectados, tienen malware, pero siguen operando y por lo tanto se puede seguir trabajando mientras se abordan otras estrategias para poder limpiar y mitigar algunas amenazas. Entonces, de nuevo, disponibilidad es lo primordial. Después, obviamente, la integridad, ¿no? Lo que buscamos es asegurar que la lógica, que las configuraciones, que los datos no sean modificados, no sean alterados, ¿no? Eso podría generar también un impacto muy negativo en industrias donde se trabaja con fórmulas, por ejemplo, o donde se hacen trabajos de manufactura, por ejemplo, o producción de alimentos, ¿no? Es súper delicado temas de integridad, valores específicos que deben tener ciertos compuestos, entonces es súper importante. Y ahí también, obviamente, hay ejemplos donde se puede implementar tecnología para proteger la integridad de los sistemas, ¿no? Para poder controlar la integridad de las aplicaciones, controlar la integridad de los sistemas, el control de cargos, ¿cierto? Las acciones de firmware, el bloqueo contra modificaciones o cambios no autorizados. Entonces también la integridad toma un rol importante posterior a la disponibilidad y finalmente la confidencialidad, ¿no? El proteger la información sensible, el proteger, ¿no es cierto?, toda esa información que está asociada a ciertos procesos, ¿no? El control de acceso tiene que ver precisamente con eso, o el cifrado de la información cuando así también lo requiere. Entonces, se mantiene con un enfoque obviamente en OT diferente, con una prioridad diferente a la de IT. Muchas gracias, Boris y Miguel, por esas comprensiones de dos mundos distintos. Hasta en estos momentos hemos podido comprender que la ciberseguridad OT hoy en día es importante y debemos de darle la misma importancia que hoy por hoy estamos trabajando en IT. Hemos visto que la teoría de ciberseguridad aplica a ambos mundos, ¿verdad?, en diferentes órdenes, pero se sigue aplicando en la misma teoría de ciberseguridad. También hemos visto que a nivel de Air Gap, pues estamos viendo que si no tenemos, hoy en día ya no es algo que debemos de estar pensando en esto. ¿Por qué? Por productividad, eficiencia, conectividad al mundo exterior y todo este punto, ¿verdad? Entonces, es importante lo que ustedes han mencionado, ¿verdad? Y basado en su experiencia profesional, quisiera hacerles la siguiente pregunta. En su carrera profesional, ¿les ha tocado asesorar o aplicar algún control o una normativa en informática, ya sea en el entorno industrial o en el entorno IT? Sí. Si quieren, Miguel, no arranco sé si yo. quiera... Vale. Sí, ya tomé la vocería, gracias. Gracias. Realmente sí, y vuelvo a lo mismo, y es que no podemos, y como organizaciones ya es irresponsable que vendamos soluciones peladas, como la llamo yo, soluciones que no traen ciberseguridad. Y a la luz de la implementación de servicios, sí, he tenido el privilegio de poder asesorar compañías de retail para asegurar sus POS, compañías de servicios públicos para poder asegurar las RTUs y todo lo que tiene que ver con los procesos de fluido de aguas y desborde hacia los diferentes municipios y departamentos del país. Algunas de energía eléctrica que me parecieron bastante retadoras, muy interesantes, pero en la presentación tú mencionabas una de las principales para el entorno colombiano, que es la banca. Y creo que uno de los principales retos a nivel de normativa siempre está en sector salud y en sector financiero, que son los más regulados, no solamente localmente, sino global, por habeas data, por disponibilidad, por confidencialidad, pero a la luz también de las normativas locales que hay.
Entonces es interesante cuando hablamos de soluciones de ciberseguridad para estos dos entornos principalmente, porque terminan siendo los más regulados, terminan siendo aquellos que requieren todos los features y todo el template de ciberseguridad de la A a la Z, pasando desde lo básico que es la protección de activos, pero también haciendo mucha profundización en la categoría de identidad digital. Y creo que parte de la normativa de ciberseguridad enfoca mucho sus esfuerzos en evitar no solo la fuga de datos críticos y no solo la continuidad del negocio, sino también entender que estamos protegiendo a los clientes de nuestros clientes. El B2B2C que escuchamos de continuidad es el que cobra sentido en este proceso de implementación, porque al final aquí pasamos de proteger bases de datos o activos digitales a proteger gente, a proteger historias clínicas, a proteger el dinero de la gente, el dinero de la nación. Entonces es retador y pues la normativa, tal cual como siempre, creo que la que más nos rige y la que principalmente aplicamos en nuestros procesos son las NIST desde IT y desde OT. Muchas gracias, Miguel. Bien, Boris, ¿qué bien, piensas? Eddie. Sí. Yo sé que No, mira, has aplicado muchas normas, tú tienes mucha expertise en el entorno T. mira, Te he visto trabajar con, por ejemplo, con NERSIP, con IS 62443, con varias de las industrias, ¿verdad? Pero a nivel general, ahorita hablemoslo porque ya tendremos una pregunta específica a nivel de las normativas que podemos empezar a utilizar para esta parte. Pero así, general, cuéntanos. sí, mira, en mi experiencia te cuento lo que me ha tocado vivir en campo estos últimos, yo te diría, 3 años, trabajando muy, muy fuerte en ciberseguridad OT. Yo vengo de trabajar los últimos 15 años en ciberseguridad orientado más al retail, a la banca, pero en estos últimos 3 años me he especializado mucho en ciberseguridad para entornos industriales e infraestructura crítica. Y uno se encuentra con un nivel de madurez en ciberseguridad muy, muy bajo en Latinoamérica. Yo recorro empresas desde México hasta Chile y me ha tocado ver empresas que hoy día, por ejemplo, las grandes empresas, las grandes industrias, que son sectores que están más regulados, por ejemplo, como el sector energético o infraestructuras críticas, el sector de oil and gas, por ejemplo, que también tiene sus propias normativas, el caso de energía eléctrica que está muy orientado a NERC, pero que cada país obviamente va adoptando, ¿no es cierto?, esos controles y finalmente lo define como un estándar local. Y también así hay otros frameworks, ¿no? Y otros marcos, ¿no? Marcos de referencia que son súper importantes, que tú los mencionabas, pero en respecto a controles que en mi experiencia me ha tocado implementar, ha sido controles técnicos que buscan alinearse a estas normas, a estos frameworks de ciberseguridad. Y las empresas con las que he trabajado, te decía, ¿no? Que yo veo un nivel muy bajo de madurez en materia de ciberseguridad, porque hay empresas que hoy día no tienen nada todavía. O sea, hay algunas que ya arrancaron por visibilidad, ¿vale? Y las empresas están empezando a dar algunos primeros pasos en materia de ciber, implementando controles como segmentación, protección de endpoints, temas de anti-malware, ¿no es cierto? Temas de monitoreo, alerta, respuesta a incidente, sistemas de prevención de intrusos, firewalls. Todavía falta muchísimo camino por recorrer. De nuevo, las empresas más reguladas, las que ya sufrieron un incidente de seguridad, son las que finalmente han ido avanzando un poco más en alinearse a estos controles que definen estas guías, estas normas, y me ha tocado de todo. O sea, he tenido que implementar bastantes controles para poder trabajar a nivel de red con temas de visibilidad, temas de protección, temas de, por ejemplo, protección de vulnerabilidades en sistemas legados. Hay bastante sistemas legados, sobre todo en OT. Entonces, sí, he tenido bastante experiencia, pero de nuevo, hay muchísimo camino por recorrer. Si uno pudiera, por ejemplo, tomar el universo de empresas que
están en el sector industrial, medianas o grandes, yo te diría que el 70% o el 80% todavía está en una etapa muy inicial y falta muchísimo trabajo todavía por hacer ahí. Muchas gracias, Boris. Ya que estamos con el tema de normativas, estándares, framework, le quiero hacer una pregunta a Miguel, ¿verdad? Y creo que tiene un amplio expertise en lo que mencionó en su última pregunta, en la última respuesta que habló de NIS. Cuéntanos un poquito de NIS, qué hace NIS a nivel, cuáles son esos pilares, esos 4 pilares que rigen para poderlos adoptar. Y Boris nos va a complementar si podemos adoptar esa parte de NIS al mundo T. Por ejemplo, yo sé que existe NIS 882, ¿verdad? Pero NIS es el cerebrito y luego bajamos hacia las diferentes categorías o secciones que tiene NIS. Pero háblanos, Miguel, ¿qué nos dice NIS a grandes rasgos de sus pilares? Bueno, pues partamos desde el punto básico y es, ¿qué es NIST? ¿Cierto? Y desde ahí el contexto. Y es esos estándares que se crearon para las industrias, es el Instituto Nacional de Estándares, que nos ha permitido tener un mapa de ruta. Y yo lo veo realmente como un corazón, Eddie, porque yo lo que he podido identificar desde que se implementa NIST en una organización, desde el foco IT o desde el foco OT, al final es la que nos está dando posibilidad de tener alcances ampliados, visualización de la operación. Nos permite entender esos riesgos inherentes de las operaciones normales de IT. ¿Qué ocurre y cuáles son los riesgos de un data center? ¿Cuáles son los riesgos de una nube? ¿Cuáles son los riesgos de un servicio de telefonía celular extendido por un país o por una región? Conceptos como la conectividad híbrida entre operadores tipo cables submarinos nos lleva a otros frentes y es entender que la seguridad no solamente es física, sino que también es lógica. Y a la luz de esos dos, es como logro engranar, como lo llamamos en la operación, una llave física que está representada en un equipo y en un licenciamiento y una llave lógica que está basada en todas las políticas, reglas, permisos y el cero trust que todos conocemos, el cero confianza, para hacer que esas dos llaves perfectamente integradas logren tener protegida la información y obviamente la misma ciberresiliencia. Y todo lo que tiene que ver también con ese concepto de entender que aunque las industrias son diferentes, aunque los servicios son diferentes, e incluso los servicios base, como las conectividades o los servicios de nube, son diferentes, en el corazón de los mismos se comportan igual. Y debo aplicar la misma normativa y es quién entra, cómo entra, qué permisos le doy, hacia dónde va y qué tipo de cosas puede hacer dentro de la organización o dentro del entorno digital. Entonces, a la luz de ello, NIST nos ha funcionado muy bien para poder estandarizar ese qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, que nos permita garantizar que esas industrias que confían en nosotros como Claro, desde los servicios telco y que evolucionan a los servicios transversales de ciberseguridad, pues obviamente estén protegidas y sobre todo estén normadas apropiadamente desde la operación de nuestro CISOC. Muchas gracias, Miguel. Boris, volviendo al tema de normativas, tienes mucha experiencia con varias normativas y en el mundo cuando investigamos o una empresa de OT necesita partir, por ejemplo, con mi experiencia he visto que pues, dice no, acoplémonos a NIS 882 que nos dice identificar, detectar, proteger y recuperar, como IS 62443 que es la base, ¿verdad? Que está basada en cuatro bloques, ¿verdad? En el cual normalmente es IS 62443 en el 3.2, donde nos enfocamos a seguir esas líneas tan estrictas que utiliza IEC. En tu perspectiva, háblanos un poquito IEC. IEC entiendo que es un poco más estricto que NIS 882 a nivel de flexibilidad en las aplicaciones, pero cuéntanos un poquito y si puedes hablarnos también de la normativa eléctrica, que es un sector muy importante hoy en día.
Sí, 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 claro. Ambos marcos de referencia en materia de ciberseguridad industrial, ¿no es cierto?, son fundamentales para, obviamente, definir un gobierno de ciberseguridad, de cómo se debe abordar la implementación de controles de ciberseguridad. Entonces, 62443 es más formal, ¿no? Eso es un estándar, no es lo que podríamos comparar con la ISO 27002, por ejemplo, en el mundo IT, ¿no? O sea, define requisitos y controles muy específicos que se deben cumplir y es una norma, ¿no? Es certificable. Entonces, hay empresas que buscan precisamente certificarse y cumplir con estos controles a nivel de ciberseguridad OT o para entornos industriales, ¿no? Y mientras que el NIST es más bien una guía técnica, ¿no? Es una guía con recomendaciones, con buenas prácticas que de alguna manera va mostrando el camino o sugiere cómo implementar ciertos controles, ¿vale? Pero no es certificable, ¿no? Pero es una guía excelente, es un marco de referencia excelente porque finalmente es una hoja de ruta, ¿no? Si hoy día, por ejemplo, una empresa tuviera que implementar ciberseguridad en OT, cualquiera de estos dos frameworks o inclusive NERC-CIP te puede decir qué controles necesitas y tú decidir por dónde quieres iniciar, por dónde partir, ¿no? Definir roles, responsabilidades, definir, por ejemplo, cuáles van a ser esos controles técnicos que vas a implementar, ¿no? Si necesitas segmentar, necesitas implementar políticas a nivel de monitoreo, a nivel de endpoint o protección, ¿no es cierto?, a nivel de redes. Entonces, eso, por ejemplo, protección de ataques que puedan surgir a través de la cadena de suministro, cómo yo controlo la seguridad de mis proveedores. Entonces, eso también lo define y hay controles muy específicos en estos estándares. Entonces, mucha información o muchos controles, ¿no es cierto?, que vienen de estas guías o de estas normas o como NERC-C, por ejemplo, también se cruzan entre sí, ¿vale? Entonces, vamos a ver precisamente que cuando se adoptan estos controles y los comparamos y los cruzamos en una matriz, vamos a ver controles orientados al tema de gestión de acceso, gestión de usuarios, gestión de privilegios, temas de segmentación de nuevas zonas, conductos, firewalls, protección de endpoint, protección de aplicaciones, monitoreo, respuesta a incidentes, respaldo, restauración. Entonces, están todos muy alineados, ¿no? Pero de nuevo, uno es más certificable y otro es más una guía, ¿no es cierto?, de buenas prácticas. Muchas gracias, Boris. Y a la audiencia, ahí si tiene algunas preguntas, por favor, dejarlas ahí en el chat, que trataremos de contestarlas, no todas, pero trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas que pueda. Y para ir avanzando con el tema de normativas y framework, NIST, pues basándonos en NIST, que en su primer pilar nos dice identificar. En el mundo OT, Boris, muchos hablamos de cómo iniciamos, qué puedo hacer, cómo trazo esa ruta, pues a los clientes o cuando me ha tocado apoyar también, pues yo les digo, yo recomiendo iniciar con visibilidad. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué debemos de empezar por visibilidad? Yo sé que nos da mucha información, como el entorno, el inventario, firmware de PLCs. También tenemos que podemos ser proactivos para tomar una decisión y poder trazar de esa forma. ¿Tú lo piensas de esa forma o consideras que hay alguna otra forma de cómo iniciar? Sí, visibilidad es fundamental. O sea, visibilidad es sumamente importante, pero visibilidad es solo el comienzo, ¿vale? Obviamente uno necesita entender, ¿no es cierto? Necesita saber poder hacer, por ejemplo, un levantamiento de los activos, conocer los protocolos, cómo se comunican los sistemas entre sí, qué vulnerabilidades tienen, cuáles son los riesgos, cuáles son las brechas de seguridad. Entonces es muy importante arrancar obviamente con visibilidad, un buen assessment, ¿no es cierto? Pero en corto plazo hay que pensar en movernos de visibilidad a protección, ¿vale? Porque si no, la ciberseguridad se vuelve muy reactiva. Entonces, vamos a estar esperando que haya un evento, que haya una alerta para poder responder, pero resulta que si hay un incidente o hay un ataque y se propagan, las amenazas se propagan en cuestión de minutos. Entonces, obviamente un atacante puede estar mucho tiempo dentro de la red, visibilidad nos puede ayudar a poder detectar eso con tiempo, pero de nuevo es muy reactivo. Entonces mi sugerencia es empezar con visibilidad, pero rápidamente tener una estrategia que nos permita movernos de visibilidad a protección, o tener ambas cosas, ¿no? Tener, por ejemplo, tecnologías o soluciones que me den visibilidad, pero yo pueda accionar rápidamente una protección
nada más con un cambio, con un ajuste en una política. Hoy día las empresas que hemos visto en el sector industrial han invertido muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo en implementar visibilidad y aún así nunca se logra alcanzar una visibilidad de un 100% y no se va a poder, es muy complejo. Entonces, pero al menos ya cuando tú tienes una visibilidad, tienes un assessment y ya más o menos conoces cuáles son tus riesgos, cuáles son tus brechas, dónde están tus vulnerabilidades, sabes que tienes problemas de segmentación, sabes que tienes problemas de vulnerabilidad en sistemas legados, que esos son sistemas que probablemente no se puedan parchar o actualizar en un corto tiempo, sabes que tienes problemas, ¿no es cierto?, de gestión de privilegios, de acceso, o sabes que no estás controlando los accesos remotos o los usuarios o las personas que acceden a las plantas y hacen trabajo de mantenimiento. Entonces, esas son cosas que ya conocen, ¿no? El assessment o la visibilidad te lo va a revelar, te lo va a mostrar. Entonces, yo creo que es importante arrancar por ahí, pero tener en la cabeza una estrategia de decir, necesito y voy a mover a protección con el cuidado, ¿no es cierto?, obviamente, de implementar la tecnología correcta para no ser disruptivo, para no afectar la operación, porque también es un punto importante. Muchas veces cuando converso con la gente de planta, la preocupación es implementar protección que pueda afectar la disponibilidad, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Entonces, hay que trabajar con las soluciones correctas, hay que trabajar con las tecnologías correctas, ¿no? También he visto muchas veces tratar de implementar tecnologías del mundo IT en OT y la verdad es que no funciona bien. Entonces hay que trabajar con soluciones que han sido diseñadas, que son nativas para proteger este tipo de entornos. Pero estoy completamente de acuerdo. Visibilidad es el punto de partida, pero rápidamente deberíamos pensar en cómo proteger, en cómo responder, en cómo definir un proceso también de respuesta a incidente y también integrar los equipos, tanto del mundo de ciberseguridad OT como IT. Hoy día yo veo que cada vez más hay un rol muy importante de áreas de ciberseguridad de TI que están abordando la estrategia de ciberseguridad OT y eso es muy bueno porque de alguna manera la experiencia, la expertise de lo que trae la gente que ha trabajado muchos años en ciberseguridad lo puede volcar al mundo T. Entonces eso también es importante que ocurra, esa convergencia para poder responder de una manera más temprana y proactiva hacia las amenazas y los ataques que estamos viendo hoy. Muchas gracias, Boris. Y a Miguel, quiero hacerle la siguiente pregunta. En estas sesiones o en estas charlas que hemos tenido los martes y jueves, hemos hablado de inteligencia artificial, ¿sí?, de la IA. Entonces, sé que, Miguel, tú has implementado o has utilizado la inteligencia artificial ahí en Claro y han podido hacer grandes avances. Entonces, la pregunta es, ¿consideras que si podríamos aplicar IA para sumar valor a una estrategia de ciberseguridad en los entornos OT? Totalmente de acuerdo. La respuesta es sí y sí, porque realmente la IA corre todo ese framework NIST e incluso algunos otros frameworks normativos que estaba mencionando muy bien Boris, porque al final el concepto de identificar, de proteger, de detectar, de responder y luego recuperar servicios en caso que estén impactados es la tarea de día a día y al final es el mapa de ruta que debe tener cada organización para cumplir su objetivo. Pero cuando hablamos de IA, es colocar agentes digitales que hagan el trabajo más rápido, más costo eficiente, físicamente mucho más estandarizado y sobre todo más profundo a nivel del análisis. ¿Qué he podido implementar de soluciones de ciberseguridad con IA en Claro Colombia? Soluciones como el CIEM, que antes lo hacíamos muy rudimentario y solamente correlaciono eventos, implemento playbooks, casos de uso, miro ingesta de datos y analizo. Pero a la luz del ojo humano se puede pasar un evento que puede convertirse en un riesgo técnico mediático. Cuando tenemos agentes de inteligencia artificial embebidos dentro de las herramientas, eso nos maximiza la tarea, pero sobre todo nos amplía la visibilidad. Como yo lo veo dentro de la organización, es como si antes hubiésemos tenido ojos físicos que nos permitían ver 360 las organizaciones y hoy tenemos rayos láser digitales a través de la IA que nos permite entender incluso algunos
parámetros como comportamientos y no necesariamente yendo a herramientas como Weba, sino comportamientos no solo de usuarios, sino de accesos, un paqueteo extraño, un mover de una base de datos, un intento de extracción de una información de un perfil intermedio no común. Son temas de análisis comportamentales, pero también análisis de la arquitectura y del diseño. Para nosotros, la IA se convirtió como parte del diario vivir. Nosotros tenemos una parte del equipo que opera la ciberseguridad en los diferentes niveles, que son personas, son especialistas en ciberseguridad en cada una de sus categorías. El equipo de ciberinteligencia, que es el que controla esos robots digitales que tienen automatizada parte de la operación, pero también tenemos agentes digitales que se dedican a hacer lo que hace algunos años nosotros denominábamos la seguridad administrada. Y es todas aquellas tareas de identificar puertos, protocolos, accesos, conexiones extrañas, intentos de apertura en horarios diferentes. Eso lo hace hoy la IA y lo hace mucho más costo eficiente, pero lo más interesante es que le da valor al analista de ciberseguridad o al analista de ciberinteligencia en su operación. Eso pensando en temas de CISOC y llevándolo un poco más allá a los temas que más me apasionan como la ciberinteligencia, el escaneo de marca, el análisis en la dark, en la deep web, entender que se habla de los clientes en ese mundo oscuro donde solamente los ciberdelincuentes están allí craneando cuál va a ser su siguiente ataque. Herramientas de IA desde la ciberinteligencia son valiosísimas porque nos han permitido, por ejemplo, predecir ataques cibernéticos de hasta con una semana de antelación. Y eso ya vale oro. Eso paga completamente la operación y las inversiones de ciberseguridad. Y ahí termino también con esto y es herramientas de IA en ciberseguridad nos empiezan a quitar ese problema que tienen algunas organizaciones de creer que esto es un gasto y no es un costo. Aquí los agentes de IA desde la ciberseguridad te recuperan la inversión y te la maximizan a la luz de la operación, de la disponibilidad, de la integralidad de los datos, pero lo más interesante desde la visibilidad avanzada. Muchas gracias, Miguel, interesante. Boris, ya para ir un poco concluyendo, que creo que el tiempo se nos ha hecho corto, hay muchas cosas que seguir hablando, pero estamos tocando puntos importantes. Por ejemplo, tú tocaste un tema muy importante en el sentido de no es lo mismo las herramientas de IT que las herramientas de OT, ¿verdad? Explícanos un poco, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de protocolos, ¿verdad? Que un firewall tradicional de IT, todos trabajan bajo el mismo principio, origen, destino, puerto, ¿no? Sí. Yo sé que hay un agregado esencial en el mundo OT, que en este caso me gustaría que ampliaras un poco, que yo sé que podemos crear reglas de protección a nivel de origen, destino, puerto y protocolo. ¿Y por qué es diferente un firewall IT a un firewall OT? Sí, principalmente tiene que ver en la capacidad de tener un control, ¿no es cierto? Pensando en el modelo Purdue, los diferentes niveles, un firewall de OT que pueda tener un control en capa 2 o en el nivel 1, ¿no? En el nivel donde están los controladores o en la parte de supervisión y control, ¿no? Un firewall, por ejemplo, más tradicional puede cubrir muy bien la segmentación IT-OT, pero cuando necesita tener un control del tráfico en los otros niveles, y si no entiende de protocolos OT, es muy poco lo que puede hacer. Pero no solamente tiene que ver con el control de tráfico a nivel de protocolos, sino que también tiene que ver con la disponibilidad. Entonces, las soluciones más tradicionales del mundo IT, muchas no están adaptadas para asegurar una disponibilidad en los sistemas, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en las capacidades de protección de vulnerabilidades para sistemas de control industrial, ¿no? Entonces, tal vez un sistema de prevención de intrusos más del mundo IT puede leer
grandes volúmenes de tráfico, puede leer tráfico cifrado si uno le carga los certificados digitales y demás, pero en el mundo T lo que necesita es proteger vulnerabilidades muy específicas para ciertos tipos de sistemas o controlar ciertos tipos de comandos que se envían, ¿no es cierto?, hacia un PLC, por ejemplo. Entonces, eso es súper importante. Ahora, también desde el punto de vista de protección de endpoint, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, nosotros no podemos esperar tal vez el reinicio de una máquina, no podemos instalar un parche para poder instalar un agente, los agentes muchas veces tampoco pueden salir hacia una plataforma as a service para poder ser administrados. Entonces, eso es lo que lo hace poco flexible las soluciones modernas del mundo IT hacia OT. OT todavía necesita unas tecnologías que se adapten bien, que sean más flexibles, que permitan tener, ¿no es cierto?, una implementación más suave, que no genere interrupciones, que no tenga que yo esperar, ¿no es cierto?, una ventana de mantenimiento para implementar ciberseguridad, porque las ventanas son para implementar ciberseguridad. Entonces tiene que ser algo que se adapta de una manera mucho más ágil. Entonces, tanto desde el punto de vista de red como desde el punto de vista de endpoint, es importante considerar tecnologías precisamente que sean compatibles a nivel de protocolos, a nivel de sistemas, a nivel de aplicaciones. Muchas gracias, Boris. Vamos a contestar unas preguntas para nuestra audiencia que nos han hecho. Hay muchas preguntas, no vamos a poder contestar todas, ¿verdad? Pero esta pregunta me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice que basada de sus experiencias profesionales, ¿cuáles son esas dos o tres vulnerabilidades más críticas que han encontrado? Por ejemplo, ¿cuáles son las que hemos encontrado más en IT y cuál es la vulnerabilidades más críticas en el mundo T? Miguel. Sé que hay muchas, pero ¿cuáles son esas dos vulnerabilidades o tres vulnerabilidades que en IT podemos encontrar muy? Yo creo que la primera vulnerabilidad de este mundo actual, y yo digo 2025 hacia acá, el uso de la IA para las organizaciones se volvió un hueco de seguridad. Y desde ahí parte. Necesitamos implementar controles de seguridad tipo DLP y otros más para evitar que la gente haga sus tareas en el diario vivir con IA, pero expone datos críticos de la organización. Y parte de ese escaneo principal que hoy venimos haciendo como organización en los assessments de ciberseguridad es entender hoy cómo se apropia la IA, porque muchas organizaciones han adoptado el modo IA y capacitaron a sus equipos y usan masivamente la IA, pero nadie les capacitó en cómo hacer uso de la IA de manera cibersegura. Y hay información sensible que está por allí en el ciberespacio. Entonces yo creo que parte de vulnerabilidad, riesgo es ese. Y una que sí es pan de cada día para todos nosotros los que estamos en este entorno de IA, todo lo que tiene que ver con las amenazas persistentes que tienen que ver con las infraestructuras de los partners. A diario recibimos parchados, recomendaciones y actualizaciones de las diferentes marcas de los vendors. Y ese al final se termina volviendo el talón de Aquiles, porque cuando le llegó el turno a la marca particular y se empieza a explotar masivamente, entre el momento en que se identifica el hueco, se saca el parche y la organización realiza su parchado y sus actualizaciones, hay una línea de tiempo donde se están sembrando muchos malware. Creo que para las empresas de todas las latitudes, el principal reto es que adicional a contar con las infraestructuras que tengan en sus despliegues de SD-WAN, de conectividad, de nube, de servicios, hay que tener una capa de contención de la data crítica siempre, porque huecos de seguridad y aperturas de vulnerabilidades dentro de las infraestructuras siempre las van a ver. El tema es el deadline. ¿Qué tanto me demoro yo identificando la vulnerabilidad? ¿Qué tanto me demoro parchando? Y pues desde OT, que es el reto mucho mayor, ¿cómo hago las dos anteriores sin reiniciar, sin resetear, sin apagar y sin impactar la operación? Gracias, Miguel. Boris, ¿cuáles son esas mayores vulnerabilidades en OT? Son Bien, muchas. sí, son muchas, pero hay un patrón común. Hay un patrón común en todo tipo de industrias.
Y desde el punto de vista técnico, el primero es los sistemas legados. Hay mucha plataforma legada que hoy día opera en entornos industriales. Estamos hablando de sistemas operativos obsoletos, firmware muy antiguos, MPLCs, protocolos obviamente que no tienen mecanismos de autenticación y seguridad. Entonces eso hace que obviamente las redes sean o los sistemas sean muy sensibles a sufrir un ciberataque. Entonces eso es lo primero, sistemas legados sin parches y sin soporte. ¿Vale? Entonces todavía vamos a tener que vivir, ¿no es cierto? O convivir con este tipo de entornos porque son entornos operativos, entonces hay que obviamente segmentarlos, protegerlos de manera adecuada, ¿vale? Eso es súper crítico. Y después lo otro que vemos, un factor bien común en diferentes industrias es la falta de segmentación. O sea, hoy día ya yo te diría que la mayoría tiene una segmentación ITOT, pero cuando tú miras el entorno productivo, ¿no es cierto?, el piso de producción, o cuando miras, ¿no es cierto?, al interior de una planta, de una subestación, por ejemplo, falta muchísimo todavía en poder controlar o tener una gestión adecuada de las comunicaciones, del tráfico, para permitir ciertos flujos, ciertos protocolos, ciertos tipos de comandos, ¿no? Queremos evitar, obviamente, que haya un acceso directo hacia un sistema crítico, entonces, por lo tanto, hay que tener una buena ahí, segmentación y obviamente protección de estas redes, ¿no? Eso es súper importante también. Y el tercer factor que lo veo con mucha frecuencia, común denominador, es el accesos remotos inseguros, ¿vale? O también la protección, ¿no es cierto?, hacia ataques de proveedores o la cadena de suministro, ¿no? Entonces hay muy pocos controles implementados para asegurarnos de que qué es lo que hace alguien que se conecta de manera remota hacia mis sistemas, ¿no? Son fabricantes, obviamente, que tienen acceso para dar soporte, ¿no es cierto?, para poder hacer mantenimiento, pero acceden y qué es lo que están haciendo, o sea, qué visibilidad tengo, qué controles tengo para monitorear o para controlar hacia dónde pueden llegar. Entonces, accesos remotos inseguros, el tema de privilegios de las cuentas de usuarios, segmentación y sistemas legados son yo te diría, los principales vulnerabilidades que vemos desde el punto de vista técnico. Muchas gracias a ambos. Pues el tiempo nos ha quedado corto, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que voy a contestar, que nos hacen para el 2020, en el 2025, ¿cuál fue la incidencia en Latinoamérica de preferencia en Centroamérica en casos de vulnerabilidades por OT? Bueno, esta respuesta la voy a contestar basada en el DBIR de Verizon, ¿sí? Entonces, en el DBIR del 2025 Verizon nos da una información a nivel de manufactura que hubieron un total de 22.052 incidentes, de los cuales 12.195 han sido el total de filtraciones, pero ese es el nivel general. A nivel de manufactura, de los 22.052, a nivel manufactura fueron 3.837 casos. Eso nos dice un valor aproximado, haciendo cálculos rápidos, como un 17% del total de incidentes que se están dando en Latinoamérica, ¿verdad? Esto es solo para manufactura. Y basado en datos del 2024, ha tenido un crecimiento aproximadamente del 34%, basado en registros de año con año del DBIR, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos dice a nivel manufactura, no a nivel general. General son 22.000 y a nivel manufactura fueron 3.837 incidentes de ciberseguridad que podíamos contemplar a nivel OT. Bueno, ya para despedirnos, ¿verdad? Nos queda un minuto, pero pues algo que quieran decir para despedirse, dejarle a nuestro público una recomendación. Tienen el espacio abierto ahí, algo rapidito, para unos 30 segundos cada uno, para despedirnos de todos. De mi parte, así como en la vida, hay que saber escoger a los aliados estratégicos en los procesos de ciberseguridad. Y parte de la estrategia que yo usé desde Claro Colombia para aplicar la capa transversal de conectividad y de estrategia telco a ciberseguridad fue tener un buen aliado como CISAP.
Y creo que ahí está el secreto, poder encontrar ese aliado que se fusione con nuestras necesidades de negocio, desde la industria en la que esté, que entienda nuestros modelos de negocio, que entienda cuáles son nuestros activos críticos, que entienda hacia dónde van las oportunidades y los crecimientos digitales que tenemos, pero que a la luz de ese partner, de esa parcería de aliados, permita que crezcamos conjuntamente en, como lo llamo aquí, procesos de transformación digital cibersegura. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo y por esa charla de gran valor que nos has dado. Boris. Sí, gracias de nuevo por la invitación, gracias a todos quienes hicieron posible. Nada más decirles que la ciberseguridad OT no se trata solo de tecnología. Hoy día las organizaciones van a necesitar ir más allá del cumplimiento normativo para reforzar estructuras de gobernanza, ¿no? O sea, definir un buen gobierno de ciberseguridad, ¿no es cierto? Definir buenos controles, procesos, y mejorar las capacidades de respuesta. O sea, tenemos que pensar que en algún minuto vamos a sufrir un incidente, un ataque, y tenemos que saber cómo reaccionar y cómo estar mejor preparados para enfrentar este tipo de eventos. Entonces hay que fortalecer muchísimo también toda la capa de riesgos hacia la cadena de suministro, que hemos visto que muchos ataques también llegan desde ese lado. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia es fortalecer muchísimo todas las capacidades de detección y respuesta a incidentes. Ok, muchas gracias entonces a ambos y en especial a la audiencia que nos acompañó el día de hoy. ¿Verdad? Agradecer el que se hayan tomado el tiempo de conectarse a escuchar esta sesión, que sé que el tiempo fue corto, pero como CISAP seguiremos ampliando más información, sacando publicaciones y todo. De antemano, gracias a ambas personas y al público que se conectó el día de hoy. Nos vemos para una próxima edición de Cyber Security Conference. Muchas gracias a todos.